de los aluches. Para los mayas, los aluches son seres muy especiales. Hay varias teorías sobre su existencia. No siempre se sabe específicamente cómo son, si fueron creados o ya vivían por acá. Cuentan los antiguos que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, los mayas, al llegar a la zona peninsular, lo que hoy conocemos como península de Yucatán, ya vivían en esta zona unos seres muy pequeñitos, unos seres pequeños que los mayas nombraron como aluches, seres elementales de la madre tierra que ya habitaban lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, y es por eso que cuando los mayas llegan se tienen que adaptar y acostumbrar los mayas a los aluches y los aluches a los nuevos habitantes de la cultura maya, y entonces empiezan a vivir y a convivir. Esa es una de las teorías poco conocidas, pero que también se manifiesta a través de los tiempos. Otra teoría de las más aceptadas es que los aluches son creación de las personas de la cultura maya. Es decir, los mayas, cuando vivían hace muchísimos miles de años, tenían la necesidad de sembrar. Los mayas fueron una cultura que vivía del campo, de la agronomía. Entonces tenían que ser observadores de los astros, tomar nota de las lluvias, qué día iba a llover, qué meses iba a llover para poder sembrar. En esa época la siembra dependía de la lluvia, del sol y de todo el panorama de la agricultura. Bueno, pues entonces los mayas empezaron a cultivar y adaptarse al tiempo que iban aprendiendo sobre la naturaleza. Los mayas siempre optaron por cuidar la naturaleza y no abusar de ella. Entonces empezaron a hacer sembrados, empezaron a sembrar y empezaron a cosechar. Pero ya saben, dentro de las culturas y las sociedades no falta el típico gandaya, el típico vecino gandaya que abusa, y entonces a veces algunos sembraban y otros llegaban y cosechaban o se robaban lo que habían sembrado. Y pues además habían animalitos de los montes que a veces entraban a las milpas, que es la tierra específica donde sembraban los mayas, y pues se comían lo que los mayas habían sembrado. Y es por eso que los mayas, aquí viene la segunda teoría, empiezan a crear a unos seres muy especiales para ellos. Unas piezas no mayores a 20 centímetros, no necesariamente antropomórficas, o sea que no necesariamente tenían forma humana. He visto aluches que tienen forma más o menos como si fuera la piedra, solo con algunas rayas o algunas pequeñas hendiduras, y para la persona que lo está creando, eso es su alush. Entonces los mayas empezaron a crear estas figuras no mayores a 20 centímetros, normalmente así son, así se les identifica, de piedra muchas veces, también podrían ser de madera o de barro, creadas a la forma de que el dueño las necesitara o quisiera, o como él más se sintiera a gusto con su alush que iba a crear. Entonces los mayas tenían que hacer una ceremonia muy especial. Hay muchas personas que te aseguran que saben cómo hacer un alush, cómo darle vida a una luz, dicen, pero todo esto no lo sabemos a ciencia cierta porque mucha de la información se perdió a través de los tiempos. Cuando llega la época de los españoles y se quema toda la información en un pueblo que se llama Maní, se queman muchos libros, muchos códices que los mayas ya tenían, y ahí a veces explicaban, porque los mayas eran muy celosos de su información, de su cultura, de todo lo que ya habían aprendido, eran muy celosos, tenían libros. Los mayas desde su época ya tenían libros que escribían en piel de venado o en piel de otros animales, o a veces hasta en las piedras, pero ya tenían libros, tenían escritura, tenían numeración. Era tanto lo que ya habían avanzado que por eso crearon a los aluches, para defender los sembrados, para cuidar un lugar específico. Entonces creaban la figura y en una ceremonia especial que, como les repito, muy pocas personas saben, se ha ido transmitiendo de generación en generación de manera oral, por lo cual significa que muchas veces se pierde la información, se modifica o simplemente desaparece. Bueno, pues algunas personas comentan que parte del ritual era ponerle algunas gotas de sangre a la figura que se había hecho. Además, se tenía que hacer a la luz de la luna llena o en la noche, y pues se tenían que poner varias ofrendas, entre ellas unas muy especiales de maíz y otras cosas como cortezas de árboles especiales. Y todo esto no lo hacía la persona que iba a ser el dueño de la luz, lo hacía un sacerdote maya,
que aquí en Yucatán conocemos como Ixmen. Tiene muchos nombres, a veces se ha ido modificando porque las personas cuando dicen Ixmen o Men lo quieren traducir como si fuera brujo, pero para los mayas no había el tema de la brujería, eso fue un tema cristiano que se fue adaptando, sino que para los mayas eran maestros, eran sacerdotes que sabían muchísimo sobre la naturaleza y sobre el pensamiento y la cultura. La explicación por medio de la mitología, estas personas se la sabían de pies a cabeza y por eso ellos dirigían este tipo de ceremonias. Bueno, pues el que iba a ser el dueño tomaba la figura, empezaban la ceremonia bajo la luz de la luna llena o en la oscuridad en la noche, ponían algunas gotas de sangre en la figura, hacían el ritual y además el dueño junto con el sacerdote maya tenían que esconder esta figura en un lado donde nadie más iba a saber dónde está, porque la intención era que la madre tierra les prestara algo de aire de vida. Podríamos decir para nuestros tiempos que es como si fuera el alma de la luz, pero para ellos era el aire de vida. La madre tierra, por medio de este ritual especial y sagrado, les prestaba un poco de aire de vida que iba a estar atrapado, por así decirlo, en la figura especial que se había creado para que cuidara y vigilara, en este caso, las cosechas. Entonces fue tan efectivo lo que hacían los mayas que empezaron a hacer aluches para cuidar ya no solo las cosechas, también para cuidar las casas, para cuidar espacios especiales. Y luego viene la época de las haciendas, un poquito ya más adelantado el tiempo, y continuaban los mayas viviendo todavía en estas partes. Y entonces algunos aluches se hacían para cuidar las haciendas o las casonas que todavía se conservan. Y por eso en muchas de ellas hay aluches, estos duendes que para los mayas son los aluches, que podríamos decir que son similares, mas no iguales. El tema de los duendes, los gnomos, los aluches, chaneques, muy parecidos, pero muy distintos a través de la cultura maya, a través de la visión de la cultura maya. Y es por eso que estos duendes pues se quedaban ahí guardados, vigilando, pero era un compromiso muy grande que hacía el dueño de la luz con el alush, con la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando se guardaba y el alush empezaba ya a cobrar la vida que le había prestado la madre naturaleza, pues tenía que comer, tenía que distraerse. Y entonces el dueño tenía que poner ofrendas de comida en varias partes para que la luz pues ahí comiera. ¿Y cómo come una luz? ¿Cómo juega una luz? Bueno, recordemos que la pieza que se elaboró no es la que se va a levantar y va a cobrar vida y va a andar como si fuera un muñeco, un pedazo de piedra. No, el alush es un soplo de vida, un soplo de aire que la madre tierra ha prestado, y por eso la luz es aire y no se puede ver, no se puede tocar. Solo si el alush quiere ser visto, lo vas a poder ver. Solo si el alush quiere tocarte, te va a tocar y vas a poder sentir, y a lo mejor no lo vas a poder ver. Y es por eso que estos seres místicos, estos seres elementales, para la cultura maya y para los yucatecos, pues son muy especiales porque no son entes malignos ni diabólicos. Son personajes específicamente creados, en este caso según esta teoría, para cuidar áreas específicas como casas, o en este caso para los mayas antiguos para cuidar el sembrado y que nadie más se lo robe, ni siquiera los animalitos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían estos aluches para espantar a los animales o a los ladrones?